¿No? Acción. Buenas noches, profesora. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el avance de nuestro trabajo, que tiene como título Análisis semiótico de la evolución de los mensajes, emitidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, en el marco de la crisis desatada por la emergencia del COVID-19 entre los meses de febrero y abril. En lo siguiente, mis compañeras van a comentar un poco sobre los objetivos. Como parte de nuestro primer objetivo, tenemos el examinar las principales características de la construcción narrativa del discurso del presidente Manuel López Obrador de México en el marco de emergencia nacional por COVID-19. Otro de nuestros objetivos es evaluar la recepción del discurso nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador y las medidas propuestas en la relación a la situación actual. Por último, buscamos escribir el performance narrativo del presidente de México frente a la población durante la crisis desatada por la emergencia del COVID. Para nuestra investigación hemos revisado algunos trabajos en relación al análisis discursivo. Por mi parte, pude revisar el trabajo de Ana Marini, en el cual analiza algunos videos de la campaña presidencial de AMLO en el 2018. Aquí encuentro algunos rasgos comunes, como lo son el uso de argumentos emocionales que forman parte de su personalidad, valores cristianos y el uso de un nacionalismo mexicano. Este es construido a través del uso de un lenguaje específico. Y por último, también hace énfasis en el uso de nuevos medios de comunicación, especialmente el de las redes sociales, para poder transmitir el discurso de este presidente. Igualmente, tomamos el artículo de Ricardo Rafael. Este mismo platica sobre la oscilación discursiva opuesta del presidente mexicano. También platica un poco sobre el desarrollo de su discurso a través de metáforas o anécdotas del pasado. Y finalmente, este termina reflexionando sobre su discurso disciplinario, el cual critica, castiga y reclama con la palabra. También tomamos como referencia investigaciones o artículos periodísticos similares a nuestra investigación. En este caso yo recogí dos, uno de Ivonne Acuña Murillo y otro de Luz Antonia Espino. Voy a citar la primera, en el cual ella realiza un análisis de imagen y narrativa de Manuel López Obrador durante la última campaña presidencial. En ese menciona que con la propuesta de República Amorosa, que en ese entonces Manuel López Obrador anunciaba, logró construir una imagen como político de oposición y antisistema, que lo complementó con un mensaje de unidad y superación de ideologías y colores partidistas, además de mostrarse como un candidato preocupado por los sectores menos desfavorecidos. De esta manera, la autora concluye que AMLO logró construir una relación más fuerte entre él y sus seguidores, quienes ya lo posicionaban en ese entonces como presidente legítimo. Como otra referencia, usamos la columna de opinión AMLO, el monstruo no existe de Ríos, en la que se manifiesta una presencia de un contraste entre los discursos políticos de Manuel López Obrador y su accionar en el gobierno mexicano. En este sentido, manifiesta que las medidas económicas presentadas en su agenda de 2020 no concordaban con su propuesta por una reforma populista, lo cual había captado varios simpatizantes. Asimismo, en su discurso retórico construye la imagen de las élites económicas como adversarios al desarrollo estatal. De esta manera, concluye que el temor que despertó en sectores de oposición durante el proceso electoral y post-elección presidencial debido a su discurso reformista de izquierda radical carecía de fundamentos. En el eje semiótico, igualmente propuestos por temas en clase, nos basamos en los planos del lenguaje y semisimbolismo. El plano de la expresión consiste en percibir la parte manifiesta del lenguaje y el plano del contenido, interpretar este mismo. En el semisimbolismo radica más como el cruce de oposiciones entre un plano de la expresión y uno del contenido. Su relevancia en los planos del lenguaje radica más en que permite un análisis de sintagmas del discurso de AMLO, además de que este se vale mucho de este, y también porque lo utiliza más como que referencia a la unión del pueblo, como que tener un apoyo sobre estos y también criticar a sus opositores. La relevancia del semisimbolismo radica en analizar la posición de sus discursos. Una parte podríamos quizá considerar un sintagma de las primeras fases de su discurso y correlacionarlo con un sintagma de la segunda fase de la pandemia, para saber cuál es el cambio que ha surgido a partir de esta a través de su interpretación. En el mismo eje, también creímos pertinente
emplear el modelo actancial propuesto por Greimas. Es importante recordar que este autor construye un modelo simplificado de los roles que permite comprender las relaciones entre los sujetos de un relato. En cuanto a nuestro análisis, la aplicación de este modelo es importante porque permite centrarnos en distintos detalles que conciernen a los actantes. Además de, como menciona Desiree Blanco, al realizar operaciones narrativas básicas, es decir, aplicando los 3 ejes que construyen ese modelo integrado, se pueden reconocer aspectos elementales como rasgos o valores instalados en objetos relacionados a un sujeto, además de indagar en el contenido, la intervención y proyección y dirección de los mensajes verbales y no verbales que anuncia un sujeto. Aplicando este modelo a nuestro trabajo, hemos identificado que existe una gran diversidad de actantes en el caso del contexto de COVID, siendo uno de ellos el mismo presidente Manuel López Obrador, puesto que desde su posición como presidente posee capacidad de acción en tanto sea responsable de justificar las acciones de su tal gobierno. Asimismo, también se encuentran los secretarios de gobierno, que son personajes que continuamente sostienen y apoyan el discurso de Manuel López Obrador y las medidas que él está aplicando en relación a este contexto. Finalmente, tenemos actores de oposición, como son periodistas o opositores políticos, que debido al contexto suelen cuestionar los mensajes o medidas aplicados por el presidente. Bueno, otra de las herramientas que vamos a utilizar son los programas narrativos. ¿Qué son estos? Para explicarlo usaremos a 2 autores, iniciando por Bertrand, quien menciona que estos programas son una función por la cual un sujeto de hacer, entendido como S1, hace algo de tal manera que un sujeto de estado, entendido como sujeto 2, se ve disjunto de un objeto al que estaba conjunto, o inversamente. También tenemos a Cortés, el que nos presenta algo importante, el esquema narrativo canónico, en el cual tenemos a la prueba calificante, la que menciona capacidades que ayudan al sujeto a realizar su performance. También tenemos a la prueba decisiva, en la cual encontramos lo que quiere lograr el sujeto, y la glorificante, en la cual se encuentran los hechos ya cumplidos por el sujeto. ¿Cómo usaremos esto en nuestro análisis? Bueno, en el caso de México, de manera general, podemos identificar al S1 como AMLO, el cual desea que el S2, en este caso puede ser la población, pase de no realizar una acción a realizarla. Para que esta performance sea efectiva, el S1 tendrá que hacer uso de conocimientos y otros elementos. ¿Cuáles son estos conocimientos y otros elementos? Es lo que vamos a definir en nuestro análisis. Por último, también nos serviremos de la teoría de la manipulación propuesta por Greimas, en donde define manipulación como el hacer persuasivo del manipulador sobre un sujeto que será manipulado en su hacer interpretativo. Para el hacer persuasivo se pueden ejercer 2 modalidades: la del poder, donde el manipulador ofrecerá al manipulado un objeto de valor, ya sea negativo o positivo, y esta se divide en tentación e intimidación. Y por otro lado tenemos a la del saber, en donde el destinador producirá juicios de valor, ya sean positivos o negativos, sobre la competencia modal, que vendría a ser el querer, poder, hacer y saber del destinatario. Estos se dividen en adulación y provocación. Por último, esto nos servirá en nuestro análisis, ya que, como menciona Greimas, la comunicación manipulatoria se encuentra en todo sistema de organización social. En este caso, lo ubicamos en el discurso político de AMLO, en relación de un sujeto actante, que vendría a ser él, con otros actantes colectivos que vendrían a ser la población mexicana en el contexto de la emergencia sanitaria. Algo recurrente en el discurso de AMLO es que emplea su poder hacer para poder designar juicios de valor positivos en su discurso al manipulado que vendría a ser la población mexicana. Bueno, aparte de nuestro eje semiótico, tenemos otros ejes como el de discurso y poder. En este utilizaremos el libro de Michel Foucault, El orden del discurso, en el que se menciona como principal sistema de exclusión a la voluntad del saber, en la que se tiene a un discurso verdadero y a otro falso. Este discurso verdadero se identifica porque es legitimado y apoyado por las grandes instituciones. Otro concepto que también va a ser importante es el del ritual, como procedimiento de control del discurso, en el que se identifican gestos y comportamientos que una persona debe utilizar para que el mensaje sea eficiente. En ese mismo eje también se utilizará al autor Van Dijk de su texto Discurso y Poder, el cual aborda temas como discurso, cognición, sociedad,
del cual estos mismos se interrelacionan y de los cuales derivan de un poder ilegítimo de dominación. El análisis que recalca el mismo autor es que la sociedad tiene un vínculo estrecho con la sociedad y por tanto con las relaciones de poder. Asimismo, hemos realizado un tercer eje que habla sobre ideología y sistemas políticos. Para este eje, hemos recogido texto de José Eduardo Moreno y Mercedes Aguada Asvicio, quienes ambos realizan una aproximación al concepto de ideología política y su relación con las identidades y partidos políticos. Como sabemos, usualmente detrás de todo partido político, formas de gobierno, sistemas económicos, subyace una ideología política. Ahora, ¿cómo definir este concepto? Ambos desde su posición del campo de la sociología lo definen como un sistema formal de pensamiento. Por ejemplo, el fascismo, el socialismo y el comunismo, y por otro lado, como un discurso que organiza el debate político y facilita el accionar de las organizaciones políticas. En resumen, podemos mencionar que puede tratarse de un conjunto de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones que un Estado, una sociedad o una población eligen. Por último, también en el eje de comunicación política, hablamos sobre el artículo de Mende y Smith, que menciona que la comunicación política vendría a ser un espacio en el cual se resuelven conflictos sociales entre distintos actores, como los medios de comunicación, los políticos y la opinión pública. Por otro lado, Canel, en su guía, manifiesta que ésta se preocupa por el presupuesto, el control, la aprobación y el significado. Este vendría a construirse a partir de los valores de nación y las soluciones a sus problemas. Por otro lado, Denton y Woodward plantean que sus características fundamentales, por un lado, se basan en que la comunicación es estratégica, ya que se elabora un plan para conseguir algo con el fin de influir sobre la creencia, sobre la actitud, valor o acción. Finalmente reflexionan que cada vez los políticos se preocupan más por su imagen y por la comunicación de sus mensajes. Esto quiere decir el performance mediático, en la medida de que se va perdiendo una relación directa con la ciudadanía, ya sea por los problemas de representatividad de los partidos o las autoridades políticas. Bueno, como espacio de debate e intercambio de ideas, me parece importante lo que menciona Alejandro sobre el discurso disciplinario que castiga y reclama, pues es algo que se puede relacionar con el orden de discurso que plantea Foucault y además cómo este se posiciona como un discurso verdadero. Y también en esa misma línea me parece importante lo que menciona Susetti sobre la construcción de la relación de esta relación fuerte entre AMLO y sus seguidores, pues esto podría formar parte de uno de los elementos del ritual que también discute Foucault. De mi parte también me interesó mucho lo que comentaba María sobre el trabajo de Marini en referencia a que AMLO, en el discurso de AMLO, se hace como que menciona a los valores cristianos y al nacionalismo mexicano. Esto se puede también analizar a partir de lo que platica Bandy en su libro Discurso y Poder, sobre los mecanismos complejos a través de los cuales se transmite y reproduce la ideología de quienes tienen el poder. En cuanto a las acciones de gobierno y los discursos que representan al mismo, para evaluar y hacer un contraste entre al inicio y ya a la entrada a la etapa de COVID, es importante también analizar qué ideologías subyacen a estos discursos y guían también el sistema político que va adoptando con el tiempo. Como bien sabemos, al inicio de la campaña electoral de Manuel López Obrador, este se presentaba con un discurso reformista de izquierda radical, que actualmente pueden carecer de fundamentos, puesto que el contexto actual exige la aplicación de nuevas medidas que probablemente encaucen a otros tipos de corriente política. En este caso, sería importante evaluar también qué discursos sería importante evaluar el discurso y qué ideologías subyacen a estos, y si concuerdan también con la representatividad del partido y las autoridades del mismo.
Por último, yo resalto la investigación previa de María sobre Marini, en el que menciona, bueno, en el que yo considero que el eje político de comunicación política eh, en este contexto de emergencia mundial, explicaría el por qué AMLO se ocupa cada vez más por su imagen y por cómo es que llegan sus mensajes a la población mexicana, porque articula un discurso con elementos populistas y nacionalistas y a la vez emplea estos nuevos medios de comunicación, especialmente las plataformas sociales, para adquirir mayor popularidad y aceptación. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profesora.